Shalom hermanos, bueno, el día de hoy vamos a estudiar la porción número 35 que corresponde a Naso o levanta. Esta semana, bueno, cada semana es muy importante la porción que estudiamos, pero especialmente esta semana estudiaremos la porción para este Shavuot, que se festejará pues desde el viernes, y en Shabbat será Shabbat Naso. Entonces, bueno, esta porción es la porción más grande de las 54 porciones. Entonces trae mucho conocimiento a nuestra vida y trae mucha energía. Para empezar, quisiera que por favor abran su Torá en Eclesiastés 3:1. Esto es para entender un poco más cuál es la relación entre esta porción de Naso y la festividad de Shavuot. Bueno, recordamos que Eclesiastés está después de Proverbios, Salmos, Proverbios. Eclesiastés, ¿qué número? 3:1. Es que en el celular es bien rápido. Es lo bueno de usarlo en papel, aunque nos tardemos un poquito más. Eclesiastés 3:1. 3:1, sí. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué quisiera iniciar con esto? Porque efectivamente el Creador, bueno, todo lo ha hecho perfecto, entonces todo tiene un tiempo, incluso cada porción. Cada porción que nosotros estudiamos la Escritura, por algo en ese momento la estamos estudiando. ¿A qué voy? No es coincidencia que este año Naso sea la porción para Shavuot. Cada año está generalmente después de la festividad. Recordamos que la festividad es movible, digamos, el día, de acuerdo al calendario que nosotros llevamos, el hebreo. Entonces, a veces cae entre semana o así, ¿no? Naso generalmente es la porción que viene después de Shavuot. Pero en esta festividad va a caer justo en Shabbat. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que Naso nos conecta completamente con la energía de Shavuot. ¿Qué energía tiene Shavuot? Por si no lo sabían. Bueno, ¿qué estamos festejando en Shavuot? La entrega de la Torá. La entrega de la Torá. Entonces, ¿qué energía trae? Trae una energía de inmortalidad. Eso es importante que lo tengamos consciente. Shavuot trae una energía de inmortalidad para nuestra vida. ¿Qué quiere decir la inmortalidad? Es una forma quizás un poco rara de verlo, pero es la muerte de la muerte. Es decir, la falta de muerte, ¿no? ¿Sí me explicaste ahí? Sí. Ok, entonces Shavuot siempre nos conecta con esta energía de inmortalidad. Nos lleva a ese momento en el que se entregó la Torá, por lo tanto hubo una unión entre todo aquello espiritual y todo el mundo celestial, digamos, y este mundo físico. Entonces, cuando estamos en Shavuot, esa energía la volvemos a tomar. Por eso es tan importante. Naso, al estar conectado con Shavuot, nos trae como esa doble energía de inmortalidad. ¿Qué quiere decir esta inmortalidad? Que es, o sea, esa inmortalidad en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, o sea, en cualquier aspecto que nosotros podamos tener como un ser completo, digamos, trae esa energía de inmortalidad. Entonces, ¿alguien recuerda qué era la muerte? La ausencia de vida. Casi, pero no. O sea, sí, pero no. La muerte está conectada con la separación. Entonces, por ejemplo, cuando una persona muere, pues su alma se separa, ¿no? De su cuerpo, por decirlo así. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay muerte espiritual, por ejemplo, hay una separación entre el Creador y nosotros. Hay una desconexión. Es lo mismo. Entonces, ¿a qué nos lleva esta energía de inmortalidad? Pues a que no haya esa separación, a que no haya esa muerte, ¿sí? Entonces, que en nuestra economía, si nosotros sabemos que todo proviene del Creador y sabemos que va a haber abundancia en nuestra vida, ahorita vamos a hablar también de esa abundancia, pues entonces estamos alineados con eso y no hay muerte. Estamos conectados con eso, alineados, y entonces es lo que recibimos para nuestra vida, ¿sí? ¿Hasta aquí dudas? No. Bueno, y como les mencionaba, Naso tiene 174 versículos.
por lo que trae mucho conocimiento. También nos conecta con todo ese conocimiento de la Torá de principio a fin. No sé si esto ya se los había mencionado, pero cada letra hebrea es una vasija. ¿Recuerdan lo que era la vasija? El recipiente donde llega la energía. Donde llega la luz, sí. Llega Entonces, nosotros somos vasijas, es decir, contenedores de luz. Las letras hebreas también son vasijas. Entonces, imagínense cuánta luz contiene esta porción si tiene más de 8000 letras hebreas. O sea, tiene 174 versículos, pero tiene más de 8000 letras hebreas. Entonces, cada que nosotros lo leemos en hebreo y lo escaneamos, estamos jalando y adquiriendo esa luz. Cuando nosotros estamos estudiando esta porción, llegamos a Shabbat y cuando la escuchamos, por medio del oído también estamos captando toda esa luz. Por eso es tan importante que la estudiemos, no solo la leamos, la estudiemos y después la escuchemos en Shabbat. ¿Sí? Bueno, eso solo fue el pre, hermanos, porque en realidad la porción está, pues ya dijimos, algo larga, pero trae mucho contenido, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos solo en algunas cosas, pero para empezar, ¿alguien leyó la porción? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan algo de qué habla? Bueno, a ver, el doctor. El doctor no quiere hablar. ¿Qué tal que les digo? Se ganan un premio, hermano. Pues habla igual, ¿no? Del sacrificio, del pecado. Sí. Bueno, hermana, sí, pero eso es un poco ambiguo, porque en toda la Biblia nos habla muchas veces de eso. Pero bueno, está bien, sí, exacto, sí, pero vamos a ver específicamente de qué pecados y de qué ofrendas se estaban haciendo. Exacto, sí, sacrificios. Sí, efectivamente habla de eso, pero vamos a ver de qué. Que a cada familia le otorga y le pide que debe tener una ofrenda. A cada familia, y todos son proporcionales a lo que está pidiendo, que deben cumplir con ello de acuerdo a lo que manda Jehová. ¿Qué otra cosa? De acuerdo a eso, y para purificación, ¿no? Es para expiación. Es lo básico. Y obviamente a un principio habla acerca de el pecado, de cuando es, por ejemplo, la mujer engaña al hombre o el hombre engaña a la mujer, qué castigo debe llevar, y cómo debe ser espiada. Cuando se declara impura, ¿no? Cuando se declara impura, y cómo debe ser espiada. ¿Sí? Expiada. O el hombre igual. ¿Algo más? Pues habla de la tribu de los Leví, ¿no? De sus descendientes, y pues hace mucho hincapié en las edades, entre los 30 y 50 eran los que daban los tributos, las ofrendas. Ok. Sí. Era como supongo como que el momento más productivo de ellos, ¿no? O tiene algún sentido que fuera de 30 a 50 años. Sí, si recordamos un poco de la porción anterior, no sé si la vieron, hermanos, o recuerdan, que hablábamos de que era como una preparación para una guerra, ¿no? Entonces que cada uno de las tribus estaba distribuido en el campamento y cada uno de ellos tenía un rol y estaban preparados, digamos, para una guerra. Ellos iban a salir al desierto para llegar a la tierra prometida. Eso quería decir que probablemente en el camino pues iba a tener que luchar, ¿no? Entonces, eso en un sentido más físico. Ya en la porción anterior hablamos de algo más espiritual y demás. Y decíamos que los levitas, bueno, todos eran contados a partir de los 20 años, a excepción de los levitas, que eran contados a partir de los 30 años. Esto hacía referencia también a una madurez espiritual. Bueno, esto solo es como recapitular, ¿no? Exacto. Ahora sí, para hablar ya de Nassó, nos habla de varios temas, entre ellos la función de las familias de los levitas. O sea, nos habla de los levitas antes y ahorita nos dice ciertas funciones específicas para algunos levitas. Luego nos da el orden de enviar la orden de enviar a los impuros fuera del campamento, que también esto lo hablamos cuando vimos la porción de Tzarat y de Metzorah. Luego las ofrendas que tenían que dar si había un robo, ven que tenían que darle un quinto más a la persona que había robado, y si no tenían que dejárselo a su familia si esa persona había fallecido. Bueno, eso hace una pequeña mención. Luego la ley de la mujer cuyo esposo tiene como
el pensamiento de que le ha sido infiel, entonces lo que decían de, pues no hay castigo, ¿no? Pero lo que pasaba de las aguas amargas, también eso viene aquí, ¿no? Que si efectivamente había sido infiel, pues ella moría, y si no, vivía y tendría descendencia, así. Luego nos habla de la ley del Nazir, que eran aquellos que se apartaban, se dejaban crecer el cabello, Así no que eran tomaban diferentes, vino, que no tomaban vino. que no tomaban vino, todo eso, ¿sí? Nos habla también de las ofrendas que cada tribu da por la inauguración del tabernáculo. Esto ya es el último capítulo, cuando nos dice que cada príncipe perdón, llevaba una ofrenda específica y nos la empieza a dar, ¿no? También incluye la bendición de los Kohanim, o la bendición sacerdotal, y la descripción de cómo Dios se comunicaba con Dios. Entonces, perdón, sí, cómo Dios se comunicaba con Moshe. Algo así. Ajá. Bueno, entonces esto a grandes rasgos. Para empezar, no vamos obviamente a tocar todos los temas, pero creo que es valioso que lo sepamos para que cuando la estemos escuchando pensemos que es todo esto, ¿no? O sea, tengamos esa conciencia. Bueno, para empezar, este mapa que yo les puse aquí, en realidad es de la porción pasada, se podría decir. Entonces, aquí tenemos cómo estaba distribuido el campamento del pueblo de Israel. Si recordamos igual la vez pasada, cuando hacen el censo, Bemidbar, recordemos que empieza haciendo un censo otra vez del pueblo de Israel, Los vuelven a y los vuelven a contar por tribu. Entonces, esto es más que nada como para que tengamos claro, ¿no? Cómo Son las 12 funciona. tribus. Son las 12 tribus. Entonces, ¿esto qué pasaba? En el centro estaba el Mishkan, o el tabernáculo, ¿sí? Luego, alrededor estaban los levitas. La porción pasada mencionamos que estaban los levitas porque eran quienes estaban más elevados espiritualmente. Es Merari. Todos ellos son levitas, o sea, aquí estaban los levitas. En esta porción nos menciona a Merari, Kehat y Gershon, que eran las familias de levitas. Y aquí nos dice quiénes se iban a encargar de transportar, por ejemplo, los pilares del tabernáculo. La tribu de Gershon, la familia de Gershon que estaban a cargo de las cortinas del tabernáculo. Entonces ellos tres, Moshe y Aarón, ellos también eran levitas. Entonces, ¿qué es lo importante? Había como, dentro del campamento eran tres partes. La primera, que era el Mishkan; la segunda, que era donde estaban los levitas, entre ellos a quienes menciona en esta porción, que es Kehat, Gershon, Merari y obviamente Moshe y Aarón, y sus hijos, ¿sí? Y la tercera parte era ya como tal las tribus, ¿sí? Entonces, pues estaban al norte, sur, este y oeste. Conforme ellos se iban moviendo, cada tribu se iba moviendo también, ¿no? Entonces iban avanzando, y ya se volvían a instalar y luego iban avanzando otra vez y así sucesivamente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Como mencionaba en la porción pasada, todos tenemos un lugar, todos tenemos un rol. Entonces, imagínense que había una guerra, y como les decía, imagínense que todo está desorganizado y hay un caos y nadie sabe qué tiene que hacer, y pues así se van a luchar. Imagínense un ejército de esa forma, y ahora imaginen uno que tenía una estructura, que tenía orden, que cada quien hacía lo que tenía que hacer, y así sucesivamente. ¿Quiénes creen que ganarían la batalla, por decirlo así? Los ordenados. Pues los ordenados, ¿no? Los que tenían un rol, una estructura y algo definido. Entonces era lo mismo. Aquí cada una de las tribus conocía cuál era su lugar, conocía cuál era su rol y trabajaba de acuerdo a ello. Ahora, no sé si ustedes conozcan o ya sabían esta parte, pero ya habíamos hablado acerca de los Mazalot. ¿Recuerdan? El Mazal, ¿no? Bueno, no importa, ahorita lo recordamos. Recordamos que cada uno de nosotros, bueno, hay 12 meses, ¿sí? Nisan, Iyar, Sivan. Por eso celebramos Rosh Hodesh cada mes. ¿Qué Rosh Hodesh celebramos apenas? Sivan. Hace 2 días entramos a Sivan, que es el tercer mes del calendario, ¿sí? Bueno, cada uno de los Mazalot, que a veces los conocemos como los
pues signos zodiacales, sabíamos, casi a veces lo escuchamos como traducido, mal traducido, pero a eso se refiere el masal. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, hermano? Bueno, cada una de las tribus, que son 12 tribus, tampoco es coincidencia. Cada tribu le corresponde un masal. Entonces, no era que nada más ellos tuvieran un trabajo, sino que la forma en la que ellos, o bajo la energía que ellos estaban, también implicaba ciertas características. ¿Y a qué voy con todo esto? Que hasta hoy en día es de la misma forma. ¿Sí? O sea, cuando me refiero a que cada quien cumple un rol y desempeña un trabajo, no es nada más a que algunos enseñan, algunos danzan, algunos dan ser acá, algunos quizás no se congregan pero hacen algo más, así. No es nada más ese trabajo, sino es también lo que cada uno hacía conforme a la actitud que tomaban cada uno, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, por ejemplo, la tribu de Yehuda, que corresponde al mes de Nisan, a la Yehuda, Ajá. que corresponde a Nisan, que es el primer mes, y tiene su constelación, o sea, que es Talé, o el carnero, que nosotros lo conocemos como Aries, ¿sí? Tenía una, o sea, las personas de esta, vamos a llamarlo así, las personas de esta tribu tenían ciertas características, tenían rasgos positivos y rasgos negativos. Y así como su trabajo eran los primeros que salían, por ejemplo, del campamento. O sea, el orden en que vienen mencionados de cómo ellos presentaban su ofrenda, también es en cómo ellos se movían en el campamento. Entonces, no era nada más el trabajo de que ellos fueran los primeros en salir del campamento, sino el trabajo de estar constantemente viendo cuáles eran esos rasgos positivos y negativos y hacer algo al respecto sobre esos rasgos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque sigue pasando lo mismo ahora. Si ustedes quizás aún no conocen cuál es su masal o no están como, ¿cómo se dice? No. Empapados. ¿Ah? Empapados. No. Involucrados. Involucrados. No, bueno, no sé cómo, se me fue la palabra, hermanos, pero el punto es, si todavía no han revisado, no están familiarizados con esto, la pastora ya ha hablado de esto, el pastor, y varias veces, ¿no? Y si no, pues no importa, hermanos, preguntamos y buscamos, ¿no? Porque ese es el punto, que cada uno entienda cuáles son esas características. Al final es solo una ayuda, no es que defina las cosas, sino que es una ayuda. Imagínense que no sabes ni siquiera por dónde empezar o no sabes ni siquiera cuáles son tus rasgos negativos. ¿Cómo vamos a empezar a hacer algo al respecto si ni siquiera conocemos cuáles son esos rasgos? ¿Sí? Entonces, bueno, si nosotros nos vamos al capítulo 7, por favor, de la porción, o sea, número 7. Si quisieran conocer más específicamente cuáles son esos rasgos y qué tribu era cada masal o cada constelación y demás, pues pueden preguntarnos y entonces ya yo le digo a los pastores que les no es cierto. No, pues ya revisamos y una clase. vamos checando. Ajá. Sí, Entonces, cada tribu corresponde a un masal. Ajá. Ajá. Cada tribu corresponde a un masal. ¿Cuál es? A ver, vamos a enfocar. Sí, cada tribu corresponde a un masal y cada tribu y cada masal tiene rasgos positivos y negativos, que son de, pues digamos, tienen que ver con nuestras características. Y por ejemplo, el mes que ahorita está empezando. El mes que es Sivan corresponde a Géminis. Es Géminis, Omim y corresponde a Zebulón. Ajá, bueno, es que en las traducciones está como Zebulón. Y entonces esa tribu, ¿qué hacía? O sea, sí, tenía rasgos positivos y negativos y correspondía a ese masal, pero por ejemplo, ¿qué hacía? O sea, yo la verdad en este momento no sé específicamente qué hacía cada una. Sí sé que algunos, por ejemplo, veían más las constelaciones y estudiaban las constelaciones, otros estudiaban las tierras, otros eran como que se dedicaban, digamos, a la salud de todos, otros construían así tal cual, ¿no? Como que tenían
sus cada roles. tribu. No sé específicamente cuál en ese momento, no, la verdad. Pero los regía ese masal. ¿Ok? Es que no entiendo, o sea, la tribu la rige un masal, pero... No es que la rija un masal. O sea, es que como Representa. ajá, representa. Sí, o sea, están conectadas al final de cuentas. ¿Por qué esto es útil? Porque al final, cuando empezamos a hacer estas conexiones y estas relaciones, no es lo mismo que uno lea, y entonces, por ejemplo, ¿para qué les invento, hermanos, si puedo irme a lo que dice, ¿no? Entonces dice, el 11º día se presentó Pagiel, hijo de Arán, jefe de los hijos de Asher. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 shekalim de peso, un tazón de plata de 70 shekalim, conforme al shekel del santuario, ambos llenos de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal, ¿no? Y si nosotros vemos, pues porque la leyeron, todo el capítulo 7 es así, todo, completo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros veamos esto? Que entendamos que cada uno lo estaba haciendo por algo, o sea, tenía una razón de ser. Eso es lo que quiero que nos quedemos en este momento específico. Porque es lo mismo, va a ser lo mismo en esta festividad de Shavuot, no solo con el rol que cada uno desempeña, sino que es en la festividad e incluso en tu día a día, en tu vida, tienes un rol, desempeñas un papel, tienes y no es la misma forma en la que me conoce mi familia, en la que me conoce en mi trabajo, a la que me conocen en mi colegio. O sea, son diferentes ángulos de una misma persona. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que esta porción nos está invitando, al estar hablándonos de estas tribus que se relacionan con ese masal, nos está invitando a hacer ese cambio. O sea, recuerden que el punto de estudiarla es tener en mente esa conciencia para toda la semana. Entonces, ¿qué conciencia nos trae Nassó? Nassó nos está diciendo, a ver, te estoy hablando de las tribus, te estoy hablando de lo que cada uno trajo. Y recuerda que cada una de esas tribus nos representa a cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros que tiene el masal de cada uno de estas tribus que le corresponde, tiene ese trabajo, tiene ese rol. Entonces, hazlo. Por eso, claro, ¿cuál sería la invitación? Por ejemplo, no sé, digo, esto se los voy a pasar, hermanos, y tiene ahí efectivamente cuáles son las correcciones de cada masal, ¿no? Pero, no sé, vamos a dar un ejemplo. Si van este mes, este mes que correspondía a Zebulón, que es Géminis, que nos hablaron de eso hace 2 días, ¿sí? Eso, por ejemplo, de lo que nos hablan cada Rosh Hodesh. ¿Recuerdan de qué nos hablaron este Rosh Hodesh? Sí, o sea, cómo era Géminis. Bueno, los rasgos positivos y los rasgos negativos. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de Géminis, ¿no? De que era como pues como que tenía un lado muy positivo, pero también a su vez era ambivalente porque también tenía rasgos muy negativos. Si recuerdan el nombre, muy inteligente. Si recuerdan el nombre para meditar de los 72 nombres, era certeza absoluta. Entonces, por ejemplo, Géminis nos habla efectivamente de todo lo que está diciendo, de la inteligencia, de esa ambivalencia, de esa dualidad, pero también nos habla de la duda. Entonces recuerden que estar en este mes, en este Rosh Hodesh Sivan, o sea, Géminis, quiere decir que las personas que nacieron en ese masal tienen una tendencia mayor a comportarse de esa forma, ¿no? A generar esas dudas, a irse de los dos lados a los extremos, todo eso, ¿no? Pero cuando estamos en ese mes, debemos de tener certeza absoluta. Cuando estamos en ese mes, también podemos ser influidos por eso. Entonces, es probable que este mes haya más dudas que otros meses, ¿no? Por ejemplo. O que el mes que le corresponde a Leo, ¿no? Que es Ab. Y que tiene que dominar su ego. Entonces puede ser que ese mes todos estemos batallando todavía más con ese ego. La pregunta es muy simple. O sea, si estamos manejando situaciones zodiacales, estamos manejando energías cósmicas. Sí. Esas energías cósmicas son lo que modifican en cada momento cierto temperamento de acuerdo a ese
esa energía cósmica que nos está llegando. Sí, así es, justamente, como tal. Y de hecho, digo, los hermanos de Oaxaca ya, el pastor nos habló de esto, justo cuando estábamos ahí, si no, también ya el pastor ha hablado de esto muchas veces y la pastora. Y es recordar que al final, cuando habla de los astros y de toda esa influencia astral, recordemos que solo es una influencia, o sea, no está determinando, no está diciendo, ay, entonces todos los que nacen en Sivan, entonces dudan todo el tiempo y se van de extremo a extremo y ya. No, es como una tendencia. ¿Cuál es nuestro trabajo? Ponernos por encima de eso. O sea, pero ¿cómo nos vamos a poner por encima de algo que a veces hasta desconocemos totalmente, ¿no? Entonces, eso es, recordemos, esa es la conciencia de Nassau, es decir, asume tu rol. ¿Y qué implica asumir tu rol? Vete a ti mismo y cuáles son esos rasgos negativos, cuáles son esos rasgos positivos. Si quieres hacerlo por medio del masal, es una herramienta. O sea, es una herramienta para que, porque de verdad, hermanos, a veces uno lee el masal y dice, no, pues sí soy así, ¿no? O sea, como que te reafirma lo que tú mismo ya sabes. Pero es solo una herramienta para que tú digas, ah, sí, es cierto, ¿no? Yo dudo mucho, por ejemplo. Entonces voy a trabajar en eso. O, no, pues sí, es Iván. Voy a tener cuidado con esa dualidad, voy a tener cuidado con esa falta de certeza. Voy a mantener este mes el pensamiento de que no es ver para creer, ¿no? Sino creerlo para verlo. Y yo sé que por creer en el Creador se va a manifestar, ¿no? Por decirlo así, o va a estar. Darlo por hecho. Sí, es exacto. la certeza absoluta, ¿no? Del mes. Entonces, eso es la herramienta. Nassau nos está impregnando esa conciencia y nos está invitando a tomar esa herramienta por medio de su estudio, por medio de escucharla. Si ya queremos involucrarnos más en el masal, si ya queremos preguntar, si tenemos dudas, bueno, ya es el extra, ¿no? Ya buscamos, es empezar a hacer, no nada más escuchar, sino empezar a hacer, ¿sí? Pero es esa invitación. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Bueno, ahora, hasta que no reconocemos estos rasgos negativos, no hacemos algo al respecto, ¿no? A veces ni los reconocemos. O sea, yo, no, para nada. Yo, raro, por ejemplo, que dicen de Shevat, que soy hermanos raros. No, yo no soy rara. Pero empieza a ver uno cosas y dice, no, creo que sí un poquito, ¿no? Pero empieza uno a reconocerlo y a trabajar en consecuencia. Entonces, ¿hasta aquí claros? Sí. Bien, vámonos al capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando Moshe hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios. 2. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Elohim, 6 carros cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno su buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Ok, entonces aquí estamos viendo, ya inauguraron el tabernáculo y entonces todos los de las tribus trajeron una ofrenda, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta parte? Esto, como les decía, es de acuerdo al pasado, ¿no? Que viene en las tribus. Si nosotros empezamos a leer después, ya nos viene, ¿no? Por ejemplo, Nachshon, hijo de la tribu de Yehudá, ¿no? Y así nos va diciendo, como en este nuevo acomodo, digamos, de los príncipes de Israel que está mencionando. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Ya terminaron de erigir el tabernáculo y ahora empiezan a traer una ofrenda. Y entonces ellos traen 6 carretas y 12 bueyes. Es decir, una carreta por cada 2 tribus y un toro o un buey cada tribu. Y después dice que estos fueron utilizados y distribuidos entre Merari y Kehat, entre las familias de Merari y Kehat. ¿Y ellos qué hacían? Ellos movían el tabernáculo. Entonces dice que toda esta ofrenda que ellos dieron era para hacer posible el trabajo de ellos. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando uno empieza a dar de sí mismo, y eso implica aquí, así como dieron carretas y los toros,
es poner nuestros recursos al servicio de Dios, dar nuestros recursos, nuestro auto, nuestra comida, nuestra casa, lo que sea, lo que tengamos. Empieza por dar eso y entonces lo damos y podemos ver que eso genera para alguien más un bien. No es nada más para mí que di, sino para la otra persona está generando un bien. Y aquí viene lo más importante o lo más valioso, no sé cómo expresarlo. Que cuando uno empieza a dar, ¿qué creen que pasa? Pues se te multiplica. Se te multiplica, pero eso es un poco como que, pues nomás doy para que se me multiplique, ¿no? O sea, eso sí es real y sí pasa así, pero hay algo más que pasa cuando uno empieza a dar. Cuando uno... Ajá. Crece tu energía. Crece tu energía, sí. Cuando uno empieza a dar, Se amplía tu vasija. se amplía tu vasija y tienes todavía más deseo de dar. O sea, ¿a qué voy? A veces no queremos dar, hermanos. O sea, a veces no queremos, ¿no? Y dar en ningún sentido. No queremos dar tiempo, no queremos dar consejo, no queremos dar palabra, no queremos dar dinero, no queremos... Y encontramos mil formas de no dar nada. ¿Alguna vez han estado así? Sí, mucho. Bueno, ¿saben qué tienen que hacer en ese momento? Dar más. Dar. En ese momento quizás no quieres dar, pero da algo. Quizás es pequeño y tú dices, pues aunque sea, pero tú dalo. Porque cuando tú empiezas a dar, crece en ti ese deseo de dar. Entonces aquí, hasta este punto, estas tribus llegan y dan lo suyo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba listo el tabernáculo y ellos querían dar. Entonces llegan y dan. ¿Y qué pasa después? Entonces ahora sí el Creador les dice, bueno, ya dieron, ahora yo los voy a llamar uno por uno, día por día, para que den todavía más. Y entonces aquí pues solo dieron una carreta entre 2 y un toro, ¿no? Nada más. Pero después de que ellos dieron, entonces el Creador les dice, ¿ya viste? Ahora vas a dar todavía más. Y es cuando empieza a decir uno por uno quién se presentaba cada día, qué tribu y qué daba. ¿Sí? Entonces es lo mismo, Nazón nos trae esta conciencia de dar y de entender que cuando uno empieza a dar, ese deseo se hace cada vez más grande. Entonces, si ahorita, por ejemplo, todo lo que dijeron es también cierto, ¿no? Amplía tu vasija, pues claro, ¿no? ¿Y cómo queremos llegar a Shavuot? ¿Queremos llegar con una tapita de agua de este tamaño o con una tamalera de este tamaño, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿de qué tamaño queremos que llegue nuestra vasija? ¿Cuánta luz de inmortalidad queremos agarrar en Shavuot, no? Digo, y ahorita ya nos quedan 5 días, hermanos, ni tanto, pero no importa, pues no queremos agarrar así, queremos agarrar así. ¿Cómo? Pues hay que dar más y más. Y tener la certeza absoluta de que así yo de esto, que parece poco, no importa, porque esto me va a hacer querer dar todavía más. Y va a ser cada vez con un deseo más sincero, es decir, con un deseo corregido, con un deseo de dar, o sea, de recibir para dar, ¿sí? Entonces, ellos empezaron dando una carreta y un toro, y después todo lo que dieron, y ustedes leen, y eran no sé cuántos shekels, y eran kilos, y daban, y hasta para las ofrendas de expiación y todo, ¿no? Entonces, imagínense ya cuánto se les había multiplicado esa bendición para ellos poder seguir dando. Y aquí era para el Creador. Entonces es exactamente lo mismo. Nosotros podemos dar, y si a veces creemos que es poco lo que estamos dando o a veces no queremos darlo, empecemos por dar eso. Y poco a poco ese deseo va a ir creciendo. Pero no nos quedemos en, no, pues no quiero dar y ya no doy nada, de nada, ¿no? Y recuerden, pues no nada más es dinero, a veces lo relacionamos mucho con el dinero. Pero no. Pues a veces una palabra de aliento, ¿no? Sí, a veces hasta mandarle, por ejemplo, a alguien una palabra de la Torá, ¿no? Estás dando esa sabiduría, tú leíste algo y dices, no, pues justo me vino a la mente esta persona, voy a compartirle esta palabra, ¿no? Y ya con eso también estamos dando. O cuántas veces vemos personas y, yo creo que, pues le voy a dar un abrazo, ¿no? Estás dándole también ese cariño, ese amor, ese respeto con tu familia, con personas que no quieres dar, todo suma, hermanos, ese es el punto, ¿sí? Ahora,
¿qué es lo importante de esto? Si nosotros nos vamos al versículo 89, se los voy a leer. Dice, aquí ya nos está diciendo, ya todos dieron, ¿eh? Y dice, y cuando Moshe, bueno, al final del 88, dice, esta fue la ofrenda de la dedicación del altar después que fue ungido. Entonces fue ungido y después, día por día, cada tribu llevó su ofrenda, ¿sí? Y cuando Moshe entró en la tienda de reunión para que el Eterno hablara con él, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines, y él le habló. Entonces aquí nos está dando, pues, pues ya la fórmula, ¿no? De cómo hablar con el Creador. O sea, aquí nos está diciendo, después de que ya todos ofrendaron, después de que ya todos dieron, después de que todos ya llevaron y ya se despertó en ellos ese deseo de dar todavía más, después de eso, Moshe entra a la tienda de reunión y entonces para que el Creador le hable, y él busca oír al Creador, ¿sí? Él oyó al Creador, dice, oyó la voz que le hablaba. Y después dice, y el Creador, él le habló. Entonces, hay Mishkan, actualmente, esto ya lo vimos, pero pues para recordar. Hay Mishkan, Pues, tabernáculo. es lo que hablábamos el sábado, ¿no? De cuidar nuestro Mishkan. Sí, el hermano Gamliel nos hablaba, ¿no? Y nos decía, tu Mishkan puede estar así como que destruido y descuidado y olvidado, perdido. Desanimado. Pues sí, no. O sea, el Mishkan, el tabernáculo, va con nosotros. Recordamos que él nos decía, es dejar ya de ver ahí al monte y entonces empieza a ver al desierto, o sea, al Bamidbar, pero, bueno, al Midbar, pero ese tabernáculo se movía, ¿sí? Eso lo vimos en, ¿qué fue? ¿En Baikra? No, en Shemot, en Éxodo, cuando hablábamos del tabernáculo y decíamos, ya no hay tabernáculo, pero nosotros somos el tabernáculo. O sea, nosotros mismos somos ese Mishkan. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que es entrar para escuchar la voz del Creador. O ¿Sí? sea, adentrarnos en nosotros mismos para escuchar. Exacto. Y entonces por eso cuando hablamos de Naso y hablamos del Masal y hablamos de esta corrección, pues es que tiene esa misma intención. Que te hables a ti mismo honestamente, que te veas a ti mismo y digas, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo soy verdaderamente? ¿Qué corrección tengo que hacer? ¿Soy bien egoísta? Sí, soy bien egoísta. ¿Soy bien enojón? Sí, soy bien enojón. Me cuesta mucho trabajo leer la palabra, sí, me cuesta mucho trabajo. ¿Soy bien indisciplinado? Sí, soy bien indisciplinado. Así, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a ir hacia adentro, cuando entras a la tienda de reunión, entonces hablas con el Creador, escuchas al Creador. Y el Creador, pues está ahí. O sea, ¿qué era el Mishkan? Ahí estaba la presencia del Creador. Es cuando la Shejinah por fin se depositó ahí y estaba ya en este mundo. Entonces es lo mismo, está en nosotros esa presencia divina. Ese es la ventaja, ¿no? Porque para ver al Creador, para escuchar al Creador, no es buscarlo afuera, es buscarlo dentro de uno mismo. Y todo esto son herramientas que nos ayudan y nos llevan a escuchar cada vez más fuerte esa voz, ¿no? Porque a veces la hemos ya dejado tan de lado, la hemos descuidado, pero el Mishkan no se ha ido, permanece ahí. Solo es cuestión de escuchar esa voz que está dentro de nosotros, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, pues aunque son varios temas, hermanos, ya les voy a dar el último. Y entonces, para terminar, quisiera hablar un poco de la bendición de los Kohanim. La bendición sacerdotal la declaramos cada Shabbat. Bueno, en realidad los Kohanim, los pastores, los Kohanim la declaran diario, ¿no? Porque es una bendición que se declara diario. Pero vamos a entenderlo un poco más, ¿sí? Lo que quiere decir. Entonces, es un tema súper amplio, hermanos, el de la bendición sacerdotal, y que podría ser un estudio completo sin problemas y sentarnos a hablar de eso, ¿no? Pero
Quise darles como un resumen de esto para que este Shavuot que nosotros lo escuchemos, tengamos esa conciencia de este cambio de acuerdo a nuestros rasgos positivos y negativos, tengamos la conciencia de esa voz interna que nos está hablando, que es el mismo creador, esa conciencia de que todos tenemos un rol determinado y nos estamos ayudando unos a otros, y de que todo aquello que nosotros estamos ofreciendo y poniendo al servicio del creador tiene un objetivo más grande que solo estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, para ello, la bendición sacerdotal. En hebreo, la palabra, voy a aprovechar para escribirles. Entonces, en hebreo, ¿alguien sabe cómo se dice bendición en hebreo? Baruch. Bueno, Baruch viene de es bendito, viene de ahí, pero en hebreo se dice Berajá. Berajá, que quiere decir, o bueno, nosotros lo traducimos como bendición. Si nos vamos a Génesis 1:22, ¿sí me ayudan con Génesis 1:22? Génesis 1:22. Génesis 1:22. Ajá. ¿Ya? Y Adonai los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Entonces, si yo les pregunto antes de escuchar otra vez eso, ¿qué es bendición? Berajá. No. Berajá, bueno, sí, así se dice, pero ¿qué es? Cuando yo les digo, porque luego hasta decimos, hermano, que Dios te bendiga, ¿no? Somos muy dados. Que cuide y te guíe. Que te cuide, que te guíe, ¿sí? ¿Qué más? Que te proteja, ¿no? Que te proteja. ¿Algo más? Te bendiga. Sí, bueno, de acuerdo a Génesis 1:22, en este versículo nos está hablando de los peces. Está diciendo que los peces se multiplicarán. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí todavía? ¿Lo pueden leer, por favor, otra vez? Los bendijo Dios diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra. Entonces está hablando de multiplicación, de abundancia. Ahí es la primera vez que aparece esta palabra de berajá o de bendición, pero sigue implicando lo mismo. Entonces, ¿con qué después bendice, por ejemplo, a Adán? Bendice a Sara, a Rebeca, a Rachel, a Lea, a Abraham, o sea, a todos los patriarcas, a las matriarcas les bendice. ¿Y con qué les bendecía? Con esa abundancia, con abundancia espiritual, con abundancia y descendencia, por ejemplo, en sus hijos. Entonces, una verajá, en el sentido como más, pues en un sentido simple, tiene que ver con esa abundancia y multiplicación de todo lo bueno. ¿Sí? Eso es una bendición. Entonces, cuando le decimos a nuestro hermano que Dios te bendiga, es pues como decirle que Dios traiga abundancia de todo lo bueno a tu vida, ¿no? Y que, pues qué bonito, ¿no? O sea, qué padre que le digamos a nuestro hermano que sea bendecido, pero está relacionado con esto, ¿sí? Ok, entonces, bueno, para empezar, ¿alguien sabe cuál es la bendición sacerdotal? Vamos a números 6:22, por favor. Yo eso sí quería que lo dijeras. Ajá, acá la tengo. Elohim habló a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Elohim te bendiga y te guarde. Elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es la que hacemos los... Cada Shabbat la decimos, ¿sí? Entonces, y no sé si recuerden que, por ejemplo, en hebreo es la que decimos: llevaré Jizá, Adonai, Beyitzmer, ahí decimos amén. Yaer Adonai, Panabeleja, Bijuneja, amén. Jizá, Adonai, Panabeleja, Beyasem, Leja, Shalom. Bueno, no sé si estén más familiarizados con el hebreo cuando lo decimos. Sí. Pues no lo habían notado, nosotros decimos 3 amén, ¿sí? O sea, son 3 partes. Y pues no importa, ¿no? Si no lo habían notado, pues aquí se los estoy anotando. Entonces, son 3 partes. La primera dice: que Dios te bendiga y te guarde. Ahora, si ya dijimos
que te bendiga es abundancia de todo lo bueno, pues ya, ¿no? ¿Por qué no terminó aquí? Pues ya, que Dios te bendiga y te guarde, y ya estuvo. Pues ya te dio todo lo bueno, ¿no? Para empezar, cuando dice que te bendiga, es eso, abundancia de todo lo bueno. Y cuando dice te guarde, Te cuide. ¿qué creen que quiere decir? Sí, te cuide, pero ¿qué? Te cuide de la mano. Te cuide de lo malo. Ya te dio todo lo bueno y ahora te cuida de lo malo. Pues sí, o sea, te está dando todo lo bueno y además está guardando toda esa luz que ya te dio. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de todo lo bueno? O esa abundancia. Pues de salud. De salud, de economía, de familia, de relaciones, de matrimonio, todo, ¿no? Entonces, que te dé, que toda esa luz que ya te dio en tu salud, además la guarde, es decir, la cuide, la proteja. Y se quede. Y se quede, permanezca, ¿no? Sea trascendente, no que a veces se pierde tan fácilmente. Si se pierde tan fácilmente es porque probablemente nuestra vasija está vacía, hermanos, o pues tenía una fuguilla por ahí, ¿no? O sea, no es nomás porque sí, no es porque Dios no nos haya dado suficiente luz, ¿sí? Bueno, ahora, espérenme, si no me desconcentro, hermanos, hacia ti. Y otorgue paz. Y te conceda paz. Ay. Bueno, entonces vámonos con esto, Max. Ahora, que te bendiga y te guarde. Estas oraciones van de acuerdo a esto. Entonces, que te bendiga y te guarde pareciera que ya engloba todo. Pero aquí nos va a decir que te bendiga en qué. Pues en iluminar su rostro hacia ti y que te agracie o que te otorgue gracia. O sea, nos va a bendecir por medio de esto. ¿Y qué quiere decir que ilumine su rostro hacia ti y te agracie? Bueno, que ilumine su rostro hacia ti quiere decir que no nos desprecie y que nos dé abundancia. Es decir, ¿cuál sería lo contrario a que ilumine su rostro ante nosotros? Pues que lo desprecie, ¿sí? Que nos despreciara. Entonces aquí está diciendo, bendíceme, o sea, bendíceme y no desprecies lo que yo traigo ante ti, ¿sí? Guarda todo eso por medio de lo que te estoy dando, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Está ahí? Bueno, y que te agracie. ¿Qué quiere decir que te agracie? Hallar gracia se refiere a estar en un nivel más alto de espiritualidad. Entonces está diciendo, Padre, traes todo lo bueno a mi vida y aparte me permites elevarme espiritualmente mientras proteges toda esa luz que me estás dando. Y la tercera oración, que es que Dios torne su rostro hacia ti y te conceda paz, en eso quiere que se guarde. Entonces, vamos a ver si me expliqué. Cuando habla de bendiga, está hablando de esto, ¿no? Que te bendiga al iluminar su rostro hacia ti y te agracie. Es decir, al no despreciarte y al traerte toda la abundancia de lo bueno, al elevarte espiritualmente. ¿Sí? Y cuando habla de que te guarde, nos está hablando de que Dios torne el rostro hacia nosotros y nos conceda paz. ¿Qué quiere decir que torne el rostro hacia ti? Si que no, voltee a verte, ¿no? ¿Y qué sería lo contrario a que nos volteara a ver? Que no nos vea, cosa que no, sí. Que esté oculto. O sea, si el Creador no gira, no torna su rostro hacia nosotros, se estaría ocultando de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que aparentemente el Creador no está? O sea, percibimos o sentimos o creemos que el Creador no está. Pero eso no es cierto, eso no es real, ¿sí? El Creador está en todas partes, pues estás en uno mismo, eso ya lo aclaramos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se oculta. ¿Y por qué se oculta? Porque esa muerte de la que hablábamos al inicio a veces está tan marcada y tan abismal que entonces ya no lo ves, ya hay tanto entre este punto y este que ya no lo ves. Eso quiere decir que se oculte. Entonces, cuando hablamos de que Dios torne su rostro hacia ti, es que permanezca, que tú lo puedas ver en tu vida, ¿sí? Manifestándose en tu vida. Y finalmente, que te conceda paz. Pues sí, que al guardar toda esa bendición que ya te dio,
sea por medio de la paz, de la armonía, que toda esa abundancia que ya recibiste la puedas también gozar en el nombre del Creador, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí, hermanos? ¿No? Bueno, pues eso es todo por la porción de hoy, hermanos. Creo que esta bendición pues engloba todo, ¿no? Ahora sí, y muy importante, aunque los Kohanim eran quienes lo decían, porque el Creador les dice a Moshe, ¿no? Que Aarón y los Kohanim van a decir esta oración. Si nosotros leemos después, dice, y pondrán mi nombre, me parece que dice, ante los hijos de Israel, y yo les bendeciré. Entonces, cuando está diciendo, y yo les bendeciré, es que es certeza absoluta. Es una bendición que viene completamente del Creador. Cuando nosotros nos lo está dando, por ejemplo, el pastor o nuestras pastoras o demás, son un instrumento, ¿sí? Para que esa luz llegue, pero en realidad tengamos esa certeza absoluta de que esa bendición viene directamente del Creador y que está llenando cada parte de nuestro ser con esa abundancia y con esa luz, y en este Shavuot con esa inmortalidad, ¿sí? Y bueno, para terminar, pues así como dijimos al inicio que hay un tiempo para todo y que cada porción tiene un tiempo, pues también ahorita, hermanos, ha habido un tiempo para trabajar, y en Shavuot va a ser también un tiempo de recibir, ¿sí? De recibir toda esa luz conforme hemos trabajado para que nuestra vasija crezca. Entonces, pues ya son los últimos días, esforcemos cada parte de nosotros para que se ensanche todavía más, para llegar a Shavuot con toda la energía, con todo el gozo, con toda la alegría, con toda la conciencia ya de lo que sabemos en este momento, para recibir esa luz, para compartir esa luz, y que además esta luz va a permanecer de aquí al próximo año. Entonces, así como cada Shabbat se va restaurando, Shabbat con Shabbat, es lo mismo con las festividades, de este Shavuot hasta el próximo año. Así que, como estamos ahorita terminando, hermanos, es que recibimos el Shavuot pasado, ¿no? Y cómo queremos recibir este. Entonces, pues, no sé, hay que concentrarnos en eso, ¿sí? Shalom. Amén. Amén, shalom. Claro.